Otro aniversario pasó, llovieron quartz y el FBI tumbó el stream. Por otro lado es el verano y... ¡hijos de su gran madre! Lo único que les he pedido es mi Q con camisa hawaiana, pero no, están como unos persiguiendo sus waifu reverendos de la gran remil. Los Servants de Gran Order, el juego del celular. El monstruo de Frankenstein. De nuevo, la criatura inmortalizada por las películas de Universal. Durante el segundo evento de verano, ciertas Servants cambian de apariencia para participar en la carrera de Ishtar, como parte de un ritual patrocinado por la diosa. Con una nueva clase resultado de la modificación de su momento por Moriarty y un rango menor de locura, Fran habla más que su contraparte Berserker. Y su Noble Fantas requiere otra canción de Jam Project. Ultramantiga fue la 11ª serie de... Elena Blavatsky, de nuevo, en su versión veraniega, claramente vestida como un guerrero ultra, o desvestida como un guerrero ultra, desde su indicador de energía al ataque extra copiado de Tiga. Elena no era el diseño más normal del juego, pero claramente representaba a la famosa ocultista. Su Yo Archer es un popurrí de elementos que casi llega a ser el más ridículo del juego. Su Noble Fantasy es una variación de Sanat Kumara que usa la moto de Jack Atlas, aunque oficialmente está hecha de lo mismo que los ovnis. Y su principal arma como Archer es un cañón de Nerf. De hecho, su intención era ser Rider, pero su arma terminó teniendo prevalencia. Y ese cañón de Nerf tiene una silueta familiar. ¡Edison! Minamoto no Yorimitsu, de nuevo. Suyo Lancer... Verán, como la mayoría de Servants de este evento, a excepción de Fran, la única explicación para su cambio de clase fue su cambio de guardarropa. Según Kintoki, la clase de Raiko afecta su actitud, y su yo actual es algo así como una líder de pandilla. El pobre se veía aterrado, aún así continúa usando su espada en sus ataques, y un yoyo que junto a su look le hace una referencia a Suke Bandeka. Si su yo Berserker representaba a Ushigosen, Lance refleja su identidad como el hijo celestial de Gosu Tenno, un avatar de Indra dentro del budismo practicado en Japón. Así su Noble Fantasy es Vajra, el arma icónica de Indra, ante la confusión de Rama y Arjuna en su biografía. Hablando de Arjuna, teniendo en cuenta todo el asunto de Indra, ¿eso significa que ahora tiene un Onesan? Cristóbal Colón, el hombre que descubrió el nuevo continente. Excepto que no realmente. El primer europeo en alcanzar América fue Leif Erikson, siglos antes. Lo que Colón sí hizo fue convencer a la corona española a patrocinar sus viajes. Su objetivo era establecer nuevas rutas de comercio al sur de Asia, pero su viaje lo llevó a atracar en América, dando inicio a la colonización europea del nuevo continente. Dicho eso, siempre sostuvo que el territorio que alcanzó sí era Asia. Américo Vespucio fue quien demostró lo contrario, por eso el continente carga su nombre. Rider de la Resistencia, aliado a la campaña de Agartha, dirigiendo a los hombres del fantástico continente contra las fuerzas de Wu Zetian, Dahut y Penthesilea. Colón es el caso más claro de una idea con la que Fate había jugado en el pasado, la diferencia de valores a través del tiempo, un hombre con una determinación férrea, capaz de inspirar y dirigir eficientemente un grupo de hombres sin experiencia en conflicto. El asunto es que si bien no es el único Servant que estuvo involucrado con la esclavitud, es el único que está decidido a no dejar sus antiguos valores, y seguir explotando a otros seres humanos por riquezas le parece perfectamente normal. Su Noble Fantasy es Santa María de Robanchor. Cuando las cadenas caen, la orden absoluta de su capitán resuena: saquear el nuevo territorio, el más famoso viaje marítimo de la humanidad, convertido en sinónimo de la colonización y la esclavitud. Ishtar, la obsesiva diosa que liberó Gugalana en la épica de Gilgamesh, la responsable del evento de verano, cuando una nueva singularidad se forma de la que nadie más parece estar consciente, a Ishtar arrastra al protagonista para realizar un ritual que puede sellarla. Un festival de verano con Race Queens. ¿Qué? Su estilo de pelea se basa en las artes marciales que Rin aprendió, y su Noble Fantasy es el opening de Persona 4 Golden. Angalta, 7 colores. En esta versión Mana toma forma de un vehículo moderno, y la alegría que le genera el viaje se libera como energía mágica. De entre todas las cosas posibles es una referencia a Roman Holiday. Hubo un hombre condenado por sus ideales,
que persiguió sus sueños sin importar las consecuencias, sin pensar qué calamidades esto le causaría. Un sueño imposible pero igual hermoso, y lo que aquel hombre vio al final del arduo camino fue su máxima waifu. Artoria Pendragon Alter Rider de verano. Es la máxima combinación de todos los fetiches de Takeuchi empacados en una sola Saber. Y la prueba definitiva de que ser tu propio jefe es lo máximo. Todos los que alguna vez le dimos dinero a Taimon permitimos que esto pasara. Esta es la encarnación de nuestros pecados. Una maid en traje de baño con trapero y pistola, que en su Noble Fantas convoca su motocicleta y un rifle de francotirador. Su rifle de alguna manera es Sequence, otra espada del mito. Y su biografía te pide no cuestionar porque ahora es un fusil antimaterial. ¿Dónde demonios está X cuando la necesitas? Las Mil y Una Noches son una recopilación de cuentos y fábulas del Medio Oriente, agrupado durante la era dorada del Islam, que representan el más grande ejemplo de narración enmarcada en la literatura. El uso de una narrativa principal como vehículo para otros relatos. El sultán Shahriar, incapaz de confiar en las mujeres por la traición de su primera esposa, se casa con una virgen cada día y la ejecutaba la mañana siguiente. Scheherazade, la hija del visir, se ofrece como esposa voluntariamente, pero aprovechó sus cuentos para mantener el interés del sultán, prolongando su vida y eventualmente redimiendo al sultán, y así vivieron felices para siempre. Lo que no cambia que igual asesinó a incontables personas, que Scheherazade esencialmente era un rehén, que el hermano de Shahriar aún mataba esposas al final del libro, y que Scheherazade y el sultán tuvieron 3 hijos, en la época que aún estaba considerando ejecutarla. Caster de la ciudad que no duerme, enemiga y eventualmente aliada durante Agartha. La versión de Fate rompe completamente el Felices para siempre. Su biografía nota que muchas de las historias del libro son adiciones posteriores, y que el mismo final puede serlo. Lo innegable es que los eventos de las Mil y Una Noches no fueron algo feliz. Scheherazade nunca sintió algún afecto por el sultán, su sacrificio no eliminó su miedo, y la incertidumbre de si habría otra mañana o no terminó por romper su mente. Caster le tiene terror a la muerte y al combate. La sola idea de ser convocable como Servan le parece horrible. Que historias posteriores se añadieran a su mito, de hecho le da mucha versatilidad a su Noble Fantas, Las Mil y Una Noches, un reality Marvel que representa las historias que narra, y que puede incluir aquellas que nunca contó en vida. Caster odia la muerte, y esencialmente tiene estrés postraumático. En la campaña de Agartha, el joven Fergus hace lo posible por enseñarle que no vivir por miedo es lo mismo que estar muerto, y su versión convocable eventualmente aprende a valorar su seguridad, no solo por evitar su muerte, sino porque aprecia la vida que lleva junto a su maestro. Pero en serio, no la hagan pelear, es maltrato psicológico. Nerón, el quinto emperador del Imperio Romano, el hombre que vio arder Roma. De pronto, sobrino de Calígula, tras la muerte de su tío y ascensión de Claudio, su madre Agripina se casó con el nuevo emperador, y Nerón fue adoptado como su hijo. El reino de Nerón es un asunto muy debatido. La historia siempre la han escrito los ganadores, y los escribas que le tocaron a Nerón no lo favorecían. Su persecución contra los cristianos y sus prácticas a favor de las personas del común hicieron que escritores cristianos y de las altas clases destrozaran su reputación en los años posteriores a su deceso. El demente que se regocijaba con sus propios talentos y sodomizaba al pueblo, o el visionario que ante todo amaba al hombre común por encima de las altas castas, el hombre que quemó Roma, o aquel que usó sus propias riquezas y no las del imperio para tratar de detener el fuego. ¿Cuál de estos fue Nerón? Es algo que quizá nunca sabremos. La Saber de Fate Extra, convocada bajo la clase Caster. Teniendo en cuenta que sus parámetros siempre han favorecido la magia sobre la fuerza, que Extella menciona que pudo haber sido una maga competente, y que solo clasifica como Saber gracias al privilegio imperial, Caster de hecho tiene mucho sentido. La primer clon de Saber, aunque en Extra jugaban con la idea de que Nero pudo haber sido de cualquier género, y que tomar apariencia de ambos no le molestaría, Grand Order deja claro que fue una mujer en vida, la emperatriz de las rosas, una flor perpetuamente enamorada de sí misma y del pueblo. Aunque eso no significa que sea un amor correspondido, o que su manera de demostrarlo sea lo indicada. Una tirana, una damisela y una distraída son todas palabras que describen a Nero. Y aunque Grand Order y Extella se hayan pasado en alabanzas con ella, la complicada mujer de Extra siempre será un personaje memorable. Su Noble Fantas es otra variación de su Estus Domus Aurea, esta vez repleta de referencias al género mecha, mientras que su armamento convierte su canción en daño. Wu Zetian, la única emperatriz de China. Su nombre de nacimiento es Wu Shao. Su padre tomó la poco común decisión de impulsar sus estudios sobre otras actividades que se consideraban apropiadas para las mujeres, y Shao aprendió desde política, historia hasta música. A los 14 se volvió una de las concubinas del emperador Taizong. Aunque este no la favorecía, su hijo con quien tuvo un amorío sí, el futuro emperador Gaozong,
y tras la muerte de su padre el nuevo emperador la tomó como concubina. Eventualmente tuvieron una hija, que murió, o fue asesinada por la misma Wu Zetian, pero las acusaciones cayeron a la esposa de Gao Song, y sintiéndose herido el emperador la destituyó de su puesto y elevó a Zetian a su lugar. La salud de Gao Song entró en deterioro, mientras la influencia y poder de Zetian aumentaban, y tras su muerte eventualmente se convirtió en la única mujer en ser emperatriz regente. Assassin de la ciudad que no duerme, una de las antagonistas de Agartha. Su reino se enfoca en el orden para traer la prosperidad, pero esto termina causando paranoia y traición entre los residentes. El personaje de crossover con Disgaea. Más allá de su diseño, Wu Zetian casi parece un personaje de CCC. Ok, siendo honesto, su diseño también encaja en CCC. Lo que quiero decir es que Wu Zetian es una persona que hizo cosas horribles, ejecuciones, traiciones y brutalidades, y aún así es alguien carismática, porque todo lo hizo creyendo que verdaderamente era la mejor solución. Es el tipo de servan donde lo reprochable y loable de su personaje vienen en igual medida, y a pesar de su apariencia se maneja de manera seria. Su Noble Fantasy es el manual de tortura del Culi, sus verdugos. Activarlo esencialmente recrea su ley nacional, y todos sus enemigos se vuelven sin cuestionar objetivos de la tortura. Nitocris, de nuevo, la última faraón de la sexta dinastía de Egipto. Si su versión caster se enfocaba en la popularidad que goza debido a Lovecraft, su versión veraniega es curiosamente la que está arraigada a sus supuestas raíces históricas. Una mujer que subió al trono tras el asesinato de su hermano. La que debía ser una herramienta política aprovechó la situación para cobrar venganza. Su Noble Fantasy representa a Sepral. El ostentoso cuarto que construyó es inundado con las aguas del Nilo, y sus víctimas son ahogadas como lo fueron los conspiradores contra su hermano. Su corto reino y sus intereses personales en el oficio es la principal razón de que Nitocris no tenga el mismo nivel de confianza que los otros faraones demuestran. Pentesilea, reina amazona, hija de Ares y hermana de Hipólita, que tiene su principal aparición en la Posomérica. Verán, la guerra de Troya narrada en la Ilíada termina con la muerte de Héctor, de ahí el nombre de las Posoméricas, que cuentan los eventos posteriores a su fallecimiento y al final de la guerra, literalmente lo que va después de Homero. Pentesilea se une a la guerra para demostrar el poderío de las Amazonas, y para compensar a los dioses por haber asesinado a su hermana por accidente. Pentesilea promete derrotar a Aquiles y la derrotan en un solo golpe. Aquiles se burla de este guerrero, pero al remover su casco y ver su belleza no puede evitar llorar. Berserker del Dorado, Pentesilea, otra de las principales antagonistas de Agartha, donde dirige las Amazonas del Dorado, convocada como Berserker debido a su ira contra Aquiles. Para la orgullosa guerrera que dejó todo en el campo de batalla, que Aquiles solo pudiera reconocer su belleza y no sus logros, fue la última deshonra de su vida. Por esto mismo su apariencia no refleja su edad en la guerra de Troya, sino su juventud. En su forma adulta clasificaría como Lancer, Archer o Rider. Su Noble Fantasy es Outrage Amazon, funcionalmente una técnica anti-Aquiles. Su deseo de venganza, su mentalidad de guerrera y la sangre del dios de la guerra en sus venas, todas estas se disparan en un ataque que pierde toda la razón y declara al enemigo como Aquiles sea o no el caso. Bajo esa misma lógica, si Aquiles u otros héroes griegos no están presentes, la locura de su clase no se manifiesta. Aunque igual es una reina guerrera, no es como si su actitud natural fuera exactamente dócil. Paul Bunyan, el leñador gigante del folclore americano, aunque su apellido y el origen de ciertas historias da la posibilidad de que tenga su nacimiento en los asentamientos franceses del nuevo continente. Un leñador que alcanzaba las nubes, acompañado por un buey azul. Sus hazañas le dieron forma al territorio norteamericano. Sus creaciones incluyen el Gran Cañón y las cataratas del Niágara, y en ambos casos solo fue un resultado accidental de su gran tamaño. Oficialmente se llama la Berserker de Aprendamos con Manga, y esto se debe a que si bien es un servan exclusivo a Grand Order, no debutó en el juego en sí, sino en su manga oficial, que en teoría explica las mecánicas del juego. Muy en teoría, uno de los 3 servans creados por la protagonista. El problema es que Gudako le dio preferencia a sus diseños sobre cualquier otra cosa, así que tratar de relacionar su apariencia con su mito es una pérdida de tiempo, y su biografía ni siquiera lo intenta. Paul es de cierta manera el opuesto de Altera, un servan que construye civilización, continuando el proceso de construcción inocentemente por el bienestar del pueblo, sin detenerse a pensar qué causaría la madre tierra. Su Noble Fantasy es Marvelous Exploits, o hazañas extraordinarias, en honor a un libro que cuenta sus aventuras. Aunque ella diga que su Noble Fantasy representa la fuerza de América, solo consiste en pisar a sus enemigos. Es de lejos el Noble Fantasy más corto de todo el juego. Gudako estaría tan orgullosa. Oda Nobunaga. De nuevo, sus habilidades y apariencia en llamas son otra vez una referencia al hecho de quemar el templo del Monte Hiei, y su actitud de rockera es su manera de liberar la tensión de las llamas que podrían consumirla. Su Noble Fantasy es Nobunaga de rock and roll, una variación de su Reality Marvel, en el que su esqueleto demuestra la autoridad y poder del rey demonio del sexto cielo. Si ahora los Reality Marvel pueden ser stands,
Me pregunto cómo será un Limited Blade Works. Sherlock Holmes, personaje de Sir Arthur Conan Doyle. Su historia en el papel comienza cuando un retirado doctor de guerra, John Watson, busca una casa que rentar, y un conocido común lo relaciona, haciendo que el dúo compartiera la famosa residencia 221B de la calle Baker. De ahí en adelante los dos trabajaron en conjunto en incontables misterios, y de hecho la mayoría de los libros son presentados como si fueran escritos del Dr. Watson. Mucho de lo que creemos saber de Holmes realmente no proviene de los libros. Nunca dijo elemental mi querido Watson, no portaba su famoso sombrero, y realmente no era tan excéntrico. Sí, tenía hábitos raros en su ámbito personal, como tocar el violín a mitad de la noche, pero en últimas tenía impecables modales, y no era el sociópata altamente funcional que nos han presentado. Ayudante durante la campaña de Camelot y los casos de Epic of Rembrandt. Aunque se presenta a sí mismo como caster en Shinjuku, la versión convocable termina en la clase Ruler, ya que las reglas de invocación de Chaldea son más laxas que las de una guerra del Grial normal. Sherlock es un Sherlock muy tradicional, un increíble e infalible detective, a su vez alguien que ante todo le interesa el misterio, no sus actores. Esa misma neutralidad es parte de lo que le permite ser Ruler. Su Noble Fantasy es esa frase que nunca dijo: elemental mi querido amigo. Fuera de Gran Order sería un Noble Fantasy permanentemente activo, que representa su habilidad de resolver misterios. Aun si algo no tuviera solución, esto le permitiría encontrar una, aunque eso no signifique que simplemente se lo otorgue. Su biografía nota las discrepancias entre el libro original y la cultura popular, planteando la pregunta de que si Sherlock realmente existió, o lo que vemos es lo que más se asemeja al personaje. Aunque Londres presenta a Jekyll como un personaje histórico, y Sherlock y Moriarty son parte esencial de su pasado. En otros asuntos no sé cómo no ha perdido una mano con ese bastón láser. La Bestia 3R, el jefe final del evento de CCC, parte de la Bestia 3, uno de los 7 vicios humanos, representando la lujuria o la pasión. Separ, uno de los demonios pilares que huyó del Templo del Tiempo en el capítulo final, tomó de anfitrión a cierta asistente en la plataforma petrolera de Chaldea, Kiara Sesshoin. Aunque originalmente Separ estaba en control de la fusión usando Kiara a voluntad para obtener influencia en el grupo, algo salió muy mal, o irónicamente muy bien. Separ descargó la información de la versión más notoria de Kiara a través del multiverso, la versión que participó en la Guerra del Grial en el Munsell, la maestra de Anderson en CCC, aquella casi santa que obtuvo el poder de un verdadero demonio. La balanza se invirtió completamente. Kiara tomó completamente la actitud de su otro yo, y la mente de Separ se rompió. Kiara indudablemente ama a la humanidad, y su salvación y placer son su único interés. El problema es que sus experiencias en la vida la llevaron a una ideología muy peculiar, el solipsismo. Kiara ama a los humanos, pero la única humano según su juicio es ella, y el resto solo son piezas para su beneficio. La jefe final del evento es CCC, la Bestia 3R, y a su vez la primera bestia jugable, bajo la clase de Alter Ego, no como la creación de Separ, sino simplemente Kiara Sesshoin. Durante CCC, Alter Ego es una clase exclusiva a las Sakura 5, creadas por BB, servants que combinan atributos de varias divinidades. En Gran Order es algo más literal. Alter Ego representa las otras facetas o personalidades divergentes, no espíritus heroicos por sí mismos, sino fragmentos de otros. Y el evento aclara que según esa lógica, Tamamo Kat cae en esa categoría, la hija de la cabeza de la escuela Tashikawa, una doctrina con prácticas carnales. Gran parte de su infancia se vio reducida a la cama, y no de esa manera, carajo. Afligida por una enfermedad aparentemente incurable, Kiara vivió 14 años ignorada por adultos que estaban más interesados en perseguir su propio placer que cuidar de ella. Su único consuelo siendo un libro de fábulas que un miembro del culto le regaló, los cuentos escritos por Hans Christian Andersen. Aunque eventualmente salió de ese estado, su mentalidad había cambiado irreversiblemente, y sus milagros como tragedias le hicieron uno de los terroristas más peligrosos en el universo de Extra. Un fragmento de la Bestia 3 derrotado por Mel Lilith y Fujimaru, mucho más dócil y recatada como Servan, pareciéndose a su actitud antes de obtener sus poderes en CCC. Aunque su deseo de convertirse en Alter Ego y su intento de honrar su contrato con su maestro harían pensar que Kiara por fin está intentando entender a los humanos por fuera de sí misma, su naturaleza en realidad no ha cambiado, y la anticipación de que su maestro caiga en su tentación, a la vez que lo alienta a no hacerlo, es su particular forma de placer en esta encarnación. Su Noble Fantasy es Amida Amidala, Heaven's Soul. El universo en el interior de su cuerpo reproduce infinitos demonios pilares, y sus víctimas sienten el máximo placer mientras son absorbidos, la forma de salvación elegida por Kiara Sesshoin.